Sí, la obra se llama Voces en el Viento. De autoría general, si bien tiene que ver con una historia personal mía, basada en eso, que tiene que ver con los hornos de ladrillo de Campo de Mayo, hornos que existían en la época de la dictadura, en donde, bueno, mi padre tuvo uno de esos hornos, en donde, bueno, al estar metidos ahí también fueron testigos y padecieron también esa etapa, ¿no? En el caso de, por ejemplo, para poder estar ahí los hornos de ladrillos tenían que pagar una especie de alquiler, que implicaba ladrillos para que pudieran los militares hacer sus bases, ¿no? O sus construcciones, e incluso cosas personales como sus propias casas. En otras circunstancias se reconoce también servicio militar de la época, en donde los colimbas, en vez de estar cumpliendo el servicio, iban a los hornos de ladrillo a trabajar. Se los aprovechaba y de esa manera se ahorraba la paga a los peones y por lo tanto había como una especie de negocio. Negocio que obviamente se lo llevaban más los militares o aquellos militares que se los dejaba con ese poder en Campo de Mayo para poder manejar cierto dinero para beneficio propio. O bueno, vaya a saber qué. Por otro lado también se reconoce ciertas actividades de violencia donde sucedieron centros de retención que se reconoce que pasaron adentro de Campo de Mayo, en donde mucha información no hay, pero que obviamente uno comprende que los obreros del lugar han sido testigos. Son esos testigos mudos, esos testigos que no hablaron, esas personas que acallaron todo lo que vieron, pero también con el temor y la ignorancia de lo que vivido en esa época. Toma en cuenta que en esos hornos vivía gente muy humilde y gente que estaba en su última etapa de vida, gente que encontraban en el horno un refugio para poder comer, o un techo, o tener el calor de la hornalla donde se hacían los ladrillos para poder tener abrigo en el invierno, un invierno durísimo, o por lo menos los inviernos que yo recuerdo. Acostarse en la viruta, calentita, porque tenía el abono de las vacas, de los caballos, con lo cual se hacía el barro, para poder tener calor, vivir en ranchos de barro, dormidos en cartón o en madera en el piso, donde se iba al matadero cerca, ahí en Torcuato, para poder ver si sobraba un poco de carne y ellos poder traer, donde los pequeños prostíbulos, burdeles, que eran las pobres mujeres bien humildes cerca de la villa de Campo de Mayo, que tenían el permiso de los militares para poder acceder a Campo de Mayo adentro y poder cumplir el servicio adentro. Obviamente con algunos beneficios que ellos tenían, o por lo menos poder estar con estos pobres obreros tan humildes que encontraban alguna especie de techo con los sobrantes de los materiales que se construía estos hornos. En este lugar sí tuvo una historia, sí tuvo una mujer. Esto es una ficción, pero está basado obviamente en la realidad. Te paro un momentito, ¿cómo se llama la obra? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuántos actores van a estar trabajando y cuándo la van a presentar? La obra Voces en el Viento. Son 15 actores en escena, actores, actrices y músicos en escena. En un elenco de 19, 20 personas en este momento, por asistencia, por manejo técnico. Sumándome a mí, ¿no? La vamos a estrenar el 28 de agosto a las 7 de la tarde en Teatro Leopoldo Marechal, dentro del marco del Festival Carlos Carela. Creo que somos el tercer o cuarto día. Va a haber otros espectáculos muy importantes, muchos de cartel, y bueno, es nuestro gran estreno, no solamente con la obra de teatro, sino también con el grupo, la compañía, que hemos puesto solamente ese nombre, como Grupo Teatral La Compañía, porque no nos hemos podido de acuerdo todavía cómo llamar a eso. Importó más crear la obra que crear el grupo emerge de esta propuesta, de esta excusa y de esta razón que a todos nos une, espiritual, emocional, ideológicamente. Poder hablar de la memoria, animarnos a hablar sobre temas que si bien muchos creen que ya deberíamos callarnos, nunca hay que callar. Sí, siguen apareciendo historias. Es por eso que, bueno, lo estamos haciendo, ¿no?